Bueno, yo antes de nada, yo soy Enrique Pallart, soy de Oviedo y soy redactor de La Mayoría Online, que yo no sé si la conoceréis, la revista esta política socialista, y soy del Partido del Trabajo Democrático y bueno, también he hecho un cable con cosas de Más Marx y formación y estas historias, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es una parte de un pequeño curso de 3 sesiones como esta, que se llama Marxismo para principiantes, ¿vale? Y son una serie de pinceladas sobre las ideas marxistas, ¿vale? Tanto a nivel filosófico como económico y, bueno, en general, materialismo histórico y una serie de conceptos. Entonces, aquí veis que pone, si estáis viendo la pantalla, pone Marxismo para principiantes número 3, ¿vale? La lucha de clases. ¿Por qué empezamos por el 3 y no por el 1? Porque, bueno, esto ya lo hicimos más veces y nos dimos cuenta que para facilitar la comprensión era mejor empezar por esta parte 3, que básicamente es una especie de recorrido muy rápido y a grandes rasgos de un poco de la historia política del marxismo desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, ¿vale? Vendría a ser un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos o cómo estamos en la actualidad, ¿de acuerdo? Y esto nos ayuda a tener un contexto, a entender dónde nos situamos, ¿vale? Muy bien, pues empezamos. Vale. El concepto de lucha de clases, ¿vale? Una de las referencias que vamos a tirar bastante del manifiesto del Partido Comunista, que es os sonará, ¿no? Es un folleto que se escribe en 1848, que escriben Marx y Engels, muy rápidamente, para un congreso de una especie de organización obrera que había en esa época, que se llamaba la Liga de los Comunistas, y donde básicamente hacen una serie de pinceladas de sus ideas y planteamientos políticos, ¿vale? En ese folleto, en el manifiesto del Partido Comunista, ya empiezan a introducir una serie de conceptos, entre ellos el de la lucha de clases, ¿vale? La lucha de clases, ellos vienen a explicarlo como que es que toda la historia de las sociedades humanas, desde la antigüedad hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases, ¿vale? Lo que vienen a decir es que los cambios en la historia, los cambios en las sociedades, en la forma en que de los regímenes políticos, los acontecimientos históricos de todo tipo, son producto del enfrentamiento de grupos sociales que se conocen como clases sociales, ¿vale? Son clases sociales que tienen intereses contrapuestos, que no son compatibles, y entonces del enfrentamiento más o menos intenso entre esos grupos sociales se crean cambios en la sociedad. Y la sociedad va cambiando a lo largo de la historia, ¿vale? Y esto es una, ahora que nos puede parecer una cosa bastante de perogrullo, en su época era una innovación teórica, porque si os dais cuenta, la historia se explicaba y a veces se explica. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, iba al instituto y empezábamos a tener la asignatura de historia, se explica muchas veces la historia como que es el producto de decisiones de grandes personalidades, de reyes, de que se firma no sé qué tratado, de que hay una guerra y entonces llega a hacer un tratado de paz y que ordena la geopolítica mundial, como que la historia cambia por las decisiones de individuos importantes, ¿vale? Entonces el marxismo lo que introduce es una visión contrapuesta a eso, ¿vale? Dice, lo que viene a decir es que realmente las grandes decisiones y los grandes cambios políticos son producto de cambios sociales de fondo producto de la lucha de clases, de la lucha de esos grandes grupos sociales que se enfrentan, ¿de acuerdo? Bien, lo que dice Marx también y lo que dice Engels en el manifiesto del Partido Comunista es que la moderna sociedad burguesa, o sea, la sociedad que estaban viendo ellos desarrollarse en su época, en el siglo XIX, no había acabado con esos antagonismos de clase, con esa lucha de clases, ¿vale? Lo que había es cambiado de forma. Hoy toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas. Y ellos decían, son la burguesía y el proletariado, ¿vale?
Con esto no quieren decir que no haya otras clases sociales, que no quieren decir que sean las únicas, pero ellos lo que identifican es que las dos más importantes y las que tienen intereses más contrapuestos son la burguesía y el proletariado, ¿vale? Por el proletariado se están refiriendo a la clase trabajadora en un sentido estricto, asociada a las fábricas, a la producción, a la gente de las manufacturas, de las minas, de todo lo que era la clase trabajadora de la revolución industrial, ¿de acuerdo? Y la burguesía vendría a ser los propietarios de esas grandes empresas, de las minas, de las fábricas, de todo eso. Vale, pasamos a lo siguiente. Vale, estamos ubicados en la primera mitad del siglo XIX, ¿vale? Yo no sé qué conocimientos tenéis vosotros de historia, pero bueno, primera mitad del siglo XIX, en el caso de España, estaríamos hablando de que ya pasó la guerra de independencia contra los franceses y bueno, pues estamos en la época de las luchas entre los liberales y los conservadores en España, todo lo que es la lucha entre la burguesía liberal en España, que quería de alguna manera modernizar el país, y todavía las reminiscencias que había de la aristocracia, ¿no? Feudal que había antes en España. En la primera mitad del siglo XIX, el modo de producción capitalista ya es predominante en varios países europeos. Por modo de producción capitalista nos referimos a aquel en que la producción se organiza de manera que hay unas personas que son las propietarias de los medios de producción, de las fábricas y los campos, de los terrenos, de las minas, de todo esto. Y hay una masa de personas que no son propietarias, que son trabajadoras y que lo que hacen es acudir a esas empresas, a esas fábricas, a trabajar por un salario, ¿vale? Eso es un cambio con respecto al modo de producción feudal. Esa gente son trabajadores libres, entre comillas, en el sentido de que no tienen ninguna obligación legal de estar en esa empresa trabajando, ¿vale? En teoría pueden escoger el trabajar en un sitio o en otro, ¿vale? Bueno, luego veremos que el marxismo lo que descubre es que realmente tampoco son libres formalmente, pero en la práctica no, ¿vale? Pero la forma de organizar la producción en la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, ya es predominante esta organización capitalista de la producción. O sea, la mayor parte de los bienes y servicios que se fabrican, por ejemplo, en la Europa de esta época, ¿vale?, se hacen bajo condiciones capitalistas, ¿vale? Eso es un poco lo que viene a decir esto. El país más avanzado en este desarrollo capitalista es Inglaterra, con diferencia, ¿vale? Entre 1840 y 1850, lo que se conoce como la revolución industrial está prácticamente completada en Inglaterra, ¿vale? Hay pues ya grandes centros industriales, hay una industria, por ejemplo, textil y del algodón muy importante, las minas, la siderurgia, todo esto está súper modernizado con respecto al resto de Europa. Francia también avanza muy rápidamente en este proceso. Alemania en esa época, que todavía no era Alemania, ¿vale?, era como los restos del antiguo imperio romano-germánico. Había un país muy importante que era Prusia, dentro de lo que va a ser la futura Alemania, pero bueno, estaba todavía dividido. Alemania va un poco retrasada con respecto a este proceso de modernización económica, pero ya hay mucho desarrollo capitalista también. Y la zona de Renania, ¿vale?, ya es una zona industrial desarrollada, y esta es la zona donde nace Marx. España se retrasa muchísimo, ¿vale?, con respecto al resto de Europa. Hay varios intentos de modernización económica en varios sitios, pero realmente no podemos hablar de una revolución industrial profunda hasta finales del siglo XIX, ¿vale? El último cuarto del siglo XIX, ¿vale? Sobre todo en Cataluña, donde se desarrolla muchísimo la industria textil, lo que es Euskadi y el País Vasco, donde se desarrolla la minería y la siderurgia, y Asturias, ¿vale? Donde Asturias hay un proceso también de desarrollo industrial importante, con siderurgia, con fábricas de armas, minería y una serie de procesos industriales asociados.
Vale, la revolución industrial es un proceso, básicamente, en el que lo que se hace es la aplicación de la técnica y el método científico a la producción. ¿Vale? Antes de la revolución industrial, de la aparición de las modernas industrias, la producción estaba en manos de gremios feudales. ¿Vale? Los gremios eran como los gremios de artesanos. ¿Vale? Y esa gente obviamente tenía una técnica y tenía una artesanía, pero era eso, era precisamente una forma de producción artesanal, ¿vale? Donde se pasaba el conocimiento de cómo hacer las cosas de una generación a otra, estaban cerrados los gremios, entonces no todo el mundo podía trabajar por ejemplo, en el gremio de curtidores o en el gremio de toneleros, por ejemplo, o de herreros, ¿vale? Básicamente un poco es esa idea. La revolución industrial lo que hace es rompe eso, ¿vale? Y a partir de ese momento ya el control de la producción ya no está en manos de gremios, sino que está en manos de los capitalistas propietarios de las manufacturas y de las industrias, de las fábricas. Y esta gente, con el interés que tienen de aumentar al máximo la productividad, rompen todos esos corsés que tenía antes la sociedad gremial, ¿no? Y empiezan a aplicar la técnica y el método científico a lo burro. Digamos que la forma de producción más relevante de esta época es lo que se llama la manufactura, que podríamos asimilar un poco a lo que es la industria. La manufactura es cuando empiezas a juntar a un montón de personas a trabajar en un taller grande y esta gente pues empieza a aplicar técnicas de trabajo especializadas donde cada uno empieza a hacer una parte muy concreta del proceso productivo. Cuando se empieza a introducir la mecanización, las máquinas de vapor, cuando se empieza a introducir el telar, ¿vale? El telar mecanizado para lo que era la industria textil, en vez de tener a gente cosiendo, pues empieza a tener una máquina que hace ese trabajo. Y tienes a una persona manejando esa máquina, ¿vale? Que además hace procesos sencillos. Es un poco la manufactura. Y la ventaja que tiene es que le aumenta la productividad una burrada, con lo cual le permite desbancar a la producción artesanal previa antes, ¿vale? Porque vende más, o sea, fabrica más barato y fabrica de mayor calidad. También es muy importante la aparición de las redes de transporte, sobre todo del ferrocarril, ¿vale? En vez de tener lo que había antes, que era pues, el tráfico marítimo o los caminos más o menos en buenas o peores condiciones, empieza a aparecer pues, el ferrocarril y una serie de redes importantes de transporte. También los canales, ¿vale? En los interiores de los países en los que pueden. En España el tema de los canales no se desarrolla bien, pero todo lo que es el centro de Europa, Inglaterra y tal, los canales son muy importantes para el tráfico de mercancías y producción. La clase social que impulsa este proceso es obviamente la burguesía, ¿vale? Son los propietarios de esas manufacturas, de esas industrias, de esas redes de transporte, ferrocarriles. Es como el proyecto económico de ellos, ¿no? Vale. Aquí nos estamos fijando mucho en Europa. Yo sé que hay una compañera aquí que es de Chile. Bueno, no es por eurocentrismo esta cuestión, sino porque es que realmente quien despunta, o sea, quien empieza más rápidamente a desarrollar este proceso, se hace en Europa y sobre todo en Inglaterra y en algunas partes del centro de Europa, ¿vale? Luego lo que pasa con el capitalismo es que se expanden, esta forma de organizar la producción se va expandiendo al resto del mundo, en mayor o menor grado, ¿vale? Pero bueno, donde se empieza es sobre todo en Inglaterra, ¿no? Entonces, si veis este mapa, se ve claramente, ¿no? En morado tenemos las principales zonas industriales. Esto es mediados del siglo XIX, o sea, 1850. Pues ya tenemos Inglaterra a saco, ¿vale? Donde hay un montón de yacimientos mineros, metalurgia, siderurgia, líneas de comunicación y transporte. Luego hay otro núcleo importante en la zona de Bélgica, todo lo que es la zona del Rin de Alemania, que todavía a día de hoy es una zona industrial muy importante. Y luego cuando vamos, por ejemplo, al este de Europa, a la zona de Rusia, vale, vemos que ya hay algunos núcleos industriales incipientes en la zona de San Petersburgo y en la zona de Moscú, que son las ciudades más importantes, ¿vale? Del Imperio ruso. Y luego, si vamos a España, pues vemos Euskadi, Cataluña y una parte de Asturias, ¿vale? También en Madrid hay alguna pequeña cuestión, pero en general eran esas tres zonas donde se concentraba el tema. Bien.
Marx escribe, y bueno, Marx y Engels escriben en el manifiesto del Partido Comunista, escriben esta frase, este párrafo que es interesante, donde ellos analizan este proceso y dicen: la existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incremento constante del capital, y este, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado. Vale, eso es una idea importante, ¿vale? Luego os lo voy a explicar. El trabajo asalariado presupone, o sea, tiene como condición necesaria, inevitablemente, la concurrencia de los obreros entre sí. Por concurrencia se refiere a la competencia, ¿vale?, entre los obreros, a que los obreros compitan entre sí. Los progresos de la industria, que tienen por cauce automático y espontáneo a la burguesía, imponen, en vez del aislamiento de los obreros por la concurrencia o por la competencia, su unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia de lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Vale. ¿Qué decir de esto? Bueno, teniendo en cuenta que es un texto escrito en 1848 y ahora estamos en el año 2020 y ha pasado todo lo que ha pasado. Vale, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es, joder, el Marx estaba hablando como de que era inminente la revolución y tal, ¿no? Como que la revolución comunista estaba a la vuelta de la esquina. Y bueno, hemos visto que la cosa ha sido bastante más compleja, ¿vale? Y ha tardado bastante más. Pero este párrafo dice una serie de cuestiones muy interesantes que vienen a reflejar un proceso que ellos estaban analizando que era bastante real, vamos, que se estaba produciendo de esa manera, ¿vale? Por ejemplo, cuando vemos que habla de que por una parte el capital y la burguesía va desarrollándose, pero que a la vez esto no puede existir sin el trabajo asalariado, sin los trabajadores, ¿vale? Esto es un ejemplo de unidad y lucha de contrarios, ¿vale? Que es una de las partes de la filosofía hegeliana que Marx incorpora, ¿no?, en su forma de ver el funcionamiento del mundo, ¿no? O sea, la idea de los contrarios que luchan, ¿vale? Que están unidos por una parte, pero que a la vez están en lucha entre ellos, ¿vale? Por una parte estaría el capital y por otra parte el trabajo, ¿vale? El capital no puede existir sin el trabajo, ¿vale? Si no hay que está trabajando, no hay capacidad de crear capital y ampliarlo, ¿vale? Pero en ese proceso, a la vez que va haciendo que la industria progrese, que se vaya acumulando más capital, al principio hay una concurrencia, una competencia entre los trabajadores, pero llega un momento en que esos trabajadores van desarrollando mecanismos de unión organizada entre ellos, ¿vale?, para defender sus intereses como clase. Eso es el surgimiento de los sindicatos, por ejemplo, del movimiento obrero, ¿vale? Y Marx lo que dice es que realmente el capital, por su propia dinámica de existencia, por su propia lógica interna, genera una contradicción que es la que de alguna manera cava su fosa, ¿no? Cría sus propios enterradores. Lo que Marx estaba diciendo ahí es que realmente la aparición del movimiento obrero y de la aparición de la clase trabajadora organizada es una cosa que va impresa en la propia dinámica interna del capitalismo, ¿vale? Eso es una cosa importante que está diciendo aquí. O sea, la burguesía crea a sus propios enterradores, ¿vale? No puede haber industria sin trabajo asalariado. La burguesía, que es la propietaria del capital, no puede existir sin un proletariado al que explotar. Y la industrialización lleva con su desarrollo a la unión por la organización de la clase trabajadora. Vale, eso es un poco lo que viene a decir. Bien, y entonces, esto es una expresión que si los que hayáis
visto algo de marxismo, pues podéis haber escuchado alguna vez lo que se llama la contradicción trabajo-capital, ¿vale? Es que, por una parte, el capitalismo es un proceso que, por su desarrollo industrial, por la creación de grandes industrias, de grandes... que ahora igual, vale, sigue habiendo grandes industrias en la actualidad, pero esto se refiere más bien a la existencia de grandes líneas de producción, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, ahora mismo un coche se está fabricando en la SEAT de Martorell, en Cataluña, pero está llegándole piezas y le está llegando componentes y un montón de mercancías para hacer ese coche, ¿vale? Que realmente lo que te están mostrando es un proceso de producción distribuida en una línea de producción muy, muy extensa, ¿vale? Donde trabajan miles de personas, ¿vale? Para producir cada coche. Esto se llama socialización del trabajo, ¿vale? El trabajo está cada vez más socializado. Ya no se trata de pequeña producción en pequeños talleres, en pequeños, el herrero del pueblo, por ejemplo, o el que hacía la ropa en el pueblo, ¿no? Así aisladamente, él en su casa y tal. Sino que la producción del capitalismo se socializa al máximo. Interviene un montón de personas, miles de personas. Y de hecho hoy en día cada vez más socializado, ¿no? Ahora ya estamos hablando de líneas de producción internacional. Pensar, por ejemplo, con todo el tema del coronavirus, que ya están diciendo, es que para conseguir mascarillas suficientes para España, estamos teniendo que traerlas de China y comprándolas a nivel internacional, ¿sabes? O sea, para que os deis cuenta el nivel de socialización que hay de la producción capitalista en la actualidad. Pero, ¿dónde está la contradicción? La contradicción es que, a pesar de ser un trabajo socializado al máximo, la apropiación de los frutos de ese trabajo es privada, ¿vale? Por los capitalistas. O sea, se trabaja de manera socializada, pero para una apropiación privada, para que los capitalistas acumulen capital, ¿vale? Eso es lo que se llama la contradicción central del capitalismo, la contradicción capital-trabajo. Si tenéis alguna duda, me tocáis ahí en el chat, ¿vale? Me ponéis algo, pido palabra o duda o lo que sea. Bien. Vale, bueno. La principal consecuencia social de este proceso de revolución industrial que se da en el siglo XIX es la formación del proletariado como clase social, ¿vale? Con el rápido desarrollo de la producción mecanizada, con la producción en masa en grandes fábricas, se crea lo que sería un gran ejército industrial que se concentra y crece rápidamente, ¿vale? Asociada a esa revolución industrial. Y eso tiene un impacto político y social importantísimo, ¿vale? Que va a marcar todo el siglo XX. Vale, otra cuestión que dice Marx, ¿no? La extensión de la maquinaria, de la industria y la división del trabajo, o sea, el hecho de que tú empieces a trabajar en una fábrica y el proceso de producción de lo que haga la fábrica, pues, por ejemplo, cacerolas, pues cada paso está dividido. Ahí los obreros de una parte hacen tal parte de la mercancía, los de la siguiente hacen otra, cada uno se va especializando. Lo que hace es quitar cualquier carácter autónomo del trabajo, ¿vale? Toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. O sea, nos convertimos en un apéndice de la producción, de la máquina. El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que solo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Esto es un rasgo de la revolución industrial, ¿no? El cambio que se produce en la forma en que se trabaja.